La Cámara de Diputados aprobó realizar una interpelación parlamentaria al ministro de Salud, Enrique París, tras una serie de cuestionamientos por el manejo de la pandemia del COVID-19. La sesión quedó agendada para el próximo 20 de julio y las preguntas serán formuladas por el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, que nos acompaña en la mañana informativa. Muy buenos días, diputado. Hola, muy buenos días. Diputado, si nos pudiera explicar finalmente por qué se decide presentar esta interpelación para que sea el ministro Enrique París el que vaya al Congreso a dar cuenta del trabajo que se ha hecho durante los últimos meses respecto a la pandemia. Bueno, mira, a mí me sorprende de repente el revuelo que generan las interpelaciones. Las interpelaciones debieran ser una herramienta mucho más frecuente, porque se trata de, a diferencia de lo que uno puede hacer en una comisión, cuando se encuentra con un ministro o una ministra de Estado, la interpelación, dado que dura más, uno puede ir en profundidad en los temas. Y en este caso, en la pandemia, es evidente que sin negar las cosas que se han hecho bien, estábamos recién viendo la nota de la vacunación, que ha sido un programa muy exitoso, y eso hay que decirlo. Pero asimismo hay muchas otras cosas que a veces el gobierno no muestra con tanta fuerza y que son muy complejas. En particular, lo que está pasando en toda la red hospitalaria, los centros de salud familiar y los SAR con los trabajadores de la salud, que están realmente exhaustos. Imagínense, es como que de un día para otro comenzaron a trabajar en el canal con la mitad de la dotación, el doble del trabajo, y además no fueran periodistas, sino que tuvieran que preocuparse de la vida de los pacientes. Esa es la presión que están teniendo los trabajadores de la salud. Y para ellos no ha habido un espacio de diálogo para resolver temas tan de primer orden como es el tema de su salud mental. Hoy día hay más del 60% de los trabajadores de la salud que tienen síntomas de enfermedades mentales severas. El tema del cuidado de sus hijos, el tema del transporte. Ayer estábamos en el Bambiures no tienen servicio de alimentación, dado que ya no hay espacio en el hospital para poder tener un servicio de alimentación. Diputado. Entonces, hay muchos temas que son realmente muy preocupantes, además del tema de la cepa delta, que se ha hablado tanto estos días, y el tema de la gobernanza, que ya viene desde esos 15 meses que venimos hablando de la gobernanza, y todavía no ha habido un vuelco por parte del gobierno. Sí, diputado, le quería consultar porque desde el Ministerio de Salud dicen que esto lo ven como una oportunidad para que el ministro París pueda ir a contestar. Lo hizo ya también cuando se debatió la extensión del estado de excepción, que parte de la oposición y también el oficialismo pidieron que el ministro fuera a dar cuenta de lo que había sido la gestión en el último mes, particularmente para ver si valía la pena o no extender este estado de excepción. ¿Fue insuficiente lo que dijo, por ejemplo, el ministro en esa oportunidad hace un par de días atrás, donde explicó la gestión que se está realizando? ¿Quedaron un poco conformes con la información entregada como para llegar a esta interpelación? Yo en particular quedé bastante disconforme. Creo que mis colegas, si les pregunta, probablemente tengan una opinión similar, porque básicamente cuando el ministro toma la palabra, y ustedes también lo pueden ver en los informes epidemiológicos, lo que generalmente ocurre es que se dan cuenta de las cosas que funcionan bien. Y el gobierno también tiene todo el derecho de decir, mira, estas cosas se están haciendo bien. Lo que nosotros necesitamos es un espacio para nosotros hacerle preguntas respecto a distintas circunstancias, distintas cosas que hemos identificado en el territorio, en los hospitales de los distritos que representamos, donde las cosas no están funcionando bien. Y en eso, yo celebro en eso la disposición del ministro de decir, vamos a tomar esta oportunidad, porque claro, es una oportunidad para el ministerio. Aquí nosotros necesitamos recuperar la confianza en la autoridad política. Y para recuperar la confianza nos sirve esconder los problemas debajo de la alfombra. Lo que Diputado, sirve es enfrentarlo, es reconocerlo y resolverlo. Sí, diputado, le quería consultar porque, claro, desde el Ministerio de Salud dicen que es una oportunidad, usted toma también esas declaraciones, pero también dicen, por otra parte, que el hacer esta interpelación va a significar que el ministro deje sus funciones, entre comillas, durante este tiempo para preparar la interpelación y va a tener que dejar de estar abocado 100% en la administración de la cartera del Ministerio de Salud para poder abocarse a eso. ¿Cómo lo toma? Porque claro, dicen en una oportunidad, pero por otro lado dicen, bueno, va a tener que estar un poquito más atrás de lo que es el manejo de la pandemia porque se tiene que preocupar de contestarle a los parlamentarios. Pero mire, yo trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet con el ministro Izaguirre, y la verdad es que los ministros tienen bastantes asesores. Tienen bastantes espacios para prepararse, y creo que el ministro París está bastante preparado. Si todos los días va a este informe epidemiológico, se enfrenta a la prensa, responde preguntas, entonces creo que no resiste un poco la idea de que vamos a tener un ministro encerrado una semana preparando
respuestas que él debiera tener más o menos al alcance de poder responder. Entonces, creo que además de una oportunidad, es una responsabilidad institucional que él tiene con el Parlamento. Diputado, usted al comienzo de esta entrevista conversaba también de las distintas situaciones que se ven en muchos recintos hospitalarios a lo largo de todo el país, donde también se ha visto un colapso de por qué no dan las manos muchas veces, por qué no están a los implementos. ¿Cree que las declaraciones que dio el ministro París hace unas semanas atrás, donde apuntó a un cierto grupo de médicos, comparándolos con un médico de Chiloé, genera y gatilla también molestia que llevan a hacer esta interpelación? Es un factor. Aquí hay temas quizás de largo plazo y temas más inmediatos. Efectivamente, esas declaraciones fueron muy indolentes. El ministro posteriormente se disculpó. Pero cuando tú ves que los trabajadores están al límite, y en esto lo quiero rescatar, al límite, trabajadores que ayer en el Bambiero nos decían, mira, aquí han jubilado trabajadores que después de la pandemia, por ser personas mayores, terminaron más ancianos, con Alzheimer, con problemas de salud mental. O sea, esto está destruyendo la salud mental de los trabajadores de la salud. Cuando tú escuchas que el ministro te dice, felicito a los trabajadores que vienen a trabajar felices acá, los trabajadores dicen, chuta, esta es la persona que debiera estar de nuestro lado, no atacándonos. Y en eso yo creo que ha habido un error del Ministerio de Salud, del ministro, del subsecretario Duñá, que es el encargado de la red de salud pública, porque los trabajadores no sienten que tienen una autoridad respaldándolas y preocupándose en primera persona de sus problemas. Más bien de lo que están preocupados es de abrir cada día más camas críticas, que está muy bien, pero sin darse cuenta que con cada cama crítica son 6 funcionarios adicionales que no existen. Entonces, es un tema súper sensible que a mi juicio tiene que resolverse, porque si no, esta pandemia que va a durar quizás cuánto tiempo más, en algún momento los trabajadores de la salud van a bajar los brazos. Diputado, si se hace una crítica importante a lo que ha sido la gestión del Ministerio de Salud, del gobierno en materia de pandemia, que finalmente es el ministro Enrique París quien encabeza este tema, ¿por qué se decide hacer una interpelación y no una acusación constitucional? Y para explicar a la gente a la casa la diferencia, la interpelación es que el ministro simplemente vaya a contestar las preguntas que le hace el Congreso. En cambio, la acusación constitucional podría ponerse en jaque la continuidad de su cargo y la posibilidad de ejercer cargos públicos por 5 años. Entonces, es diferente una interpelación a una acusación. ¿Por qué se decide interpelar y no acusar, como por ejemplo se va a hacer con el ministro de Educación? Bueno, porque nuestro interés es resolver problemas, no descabezar al ministerio, al menos el mío. Y en eso, por supuesto que el ministro trabaja para el presidente de la República y yo creo que tiene gran responsabilidad en muchas decisiones que se han tomado y que se han acelerado, sobre todo las que tienen que ver con apertura en el ámbito comercial. Pero nuestro interés es poder iluminar ciertas problemáticas que nos parecen relevantes para las personas, para la ciudadanía en general, y poder resolverlas, no destituir al ministro. Y por eso que esperamos de verdad, sinceramente, que este espacio sirva. El Parlamento, si es que se mantiene en silencio también, bueno, es como que estuviera avalando todos esos problemas. Y eso no lo podemos hacer, tenemos una responsabilidad de fiscalización y representación que cumplir. ¿Dependerá de las respuestas que el ministro dé en la interpelación si es que se acusa constitucionalmente? ¿Es algo que se está evaluando? No lo hemos conversado en esos términos. Yo creo que no colabora poner arriba sobre la mesa la pistola en estas circunstancias. Lo que necesitamos es buscar instancias para resolver problemas. Y por eso es que ese espacio, al menos hasta ahora, es la interpelación. Y yo de verdad espero muy sinceramente que el ministro recoja esto como una oportunidad, pero también con sentido de responsabilidad. Él sabe cuáles son los temas que nos preocupan. Se los hemos planteado antes, no hemos tenido respuestas satisfactorias y esperamos que no haya un monólogo, sino que haya un esfuerzo también del ministerio de en ese momento llegar y decir, mira, efectivamente yo sé que a ustedes les preocupa el tema de salud mental, de los trabajadores de la salud. Bueno, entonces vamos a destinar tantos recursos para hacer un programa de estas características. El ministro sabe cuál, él tiene el temario. Él sabe cuáles son los temas que vamos a abordar y lo que esperamos es que también tenemos plazo, porque de aquí al 20 el ministerio también puede abocarse a resolver problemas que son muy relevantes.
Diputado, ¿cuál es la diferencia que pasa con el titular de la cartera de salud, a diferencia de lo que pasa con el titular de la cartera de educación, que él sí va a ser acusado constitucionalmente y el Frente Amplio también apoya esta acusación? Entonces usted hablaba del ministro Enrique París, de que la idea no es descabezar un ministerio. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué a uno sí acusarlo y a otro no? Y se lo pregunto teniendo en consideración que usted es Frente Amplista y que el Frente Amplio también promovió la acusación contra el ministro Figueroa. Sí, mire, yo siendo muy franco, y me va a disculpar, pero he estado abocado en esta interpelación, en armar el cuestionario, y he visto que mis colegas de la Comisión de Educación, sobre todo, han estado desde el Partido Socialista y el Frente Amplio empujando la acusación al ministro Figueroa. Aquí hay un debate muy profundo respecto al ingreso a clase y la protección de los derechos de los jóvenes. Imagino que habrá un argumento suficiente. Yo no lo sabría responder, porque lo de la acusación, no tenía información cuando se anunció. Tendrán suficientes argumentos para hacerlo. Yo creo que es un tema súper delicado porque efectivamente hay también miles de padres o sea, tenemos la estadística respecto al daño que está generando el hecho de que los alumnos no estén participando de las escuelas, pero por otro lado tenemos hoy día el ingreso a la variable delta, que genera enorme incertidumbre en las escuelas. Entonces, yo creo que si hay un punto que es una crítica que nosotros esperaríamos que el ministro Figueroa asuma, que es que ha tenido un pésimo manejo en su manera de relacionarse con los gremios, con las organizaciones del mundo de la educación, y eso terminan caldeando los ánimos. Pero más información, de verdad que me encantaría poder darle, pero no tengo. Diputado, usted va a ser el encargado del próximo 20 de julio llevar a cabo esta interpelación al ministro Enrique París, donde se van a hacer distintas preguntas. ¿Por dónde van a ir esas preguntas? ¿Por dónde se le va a pedir que sea más específico el ministro sobre el manejo que está llevando a cabo de la pandemia, que genera cuestionamientos por su parte? A ver, para resumir o priorizar, porque va a ser una mañana intensa de cuestionario, creo que es indispensable, y yo espero que a esa fecha ya esté aclarado todo lo que ha pasado con el caso cero de la variante Delta. No puede ser que cuando todo el mundo está girando en círculo respecto a identificar cómo se comporta esta variante para evitar que entre a los países donde todavía no hay caso, nosotros hayamos tenido esta seguidilla de errores, de medias verdades, porque al final lo que terminan haciendo eso es dañar la credibilidad que tiene la autoridad sanitaria. Y eso obviamente en estas circunstancias genera un enorme daño a cualquier estrategia sanitaria, porque la gente dice, ya, a este ministro tengo que creerle, a esta subsecretaria que nos dicen una cosa, después se desmienten. Entonces, el tema de la variante Delta, del primer caso, es prioritario que se esclarezca. Yo espero que de aquí al 20 de eso ello ya haya ocurrido, si no va a ser prioritario en el cuestionario. En segundo lugar, el tema de la gobernanza, lo hablábamos un poquitito antes. Acá, todo lo que ocurrió con el Consejo Imaginario COVID es un tema grave, porque las comunidades científicas en paralelo están trabajando. Yo estuve con el presidente Paulsen, que no es del Frente Amplio, sino que es de Renovación, presidente de la Cámara, reunido con más de 240 personas representantes del mundo de la ciencia y del mundo de la salud. De ahí se generaron propuestas que le van a ser entregadas al presidente el día miércoles, con presupuesto. Bueno, de eso es lo que estamos hablando, de una gobernanza distinta, no es quitarle el mando al presidente de la República, pero que sí hay un espacio para testear distintas decisiones, porque las más importantes no han sido consultadas con nadie. El pase de vacaciones no fue consultada con nadie. El aumento del estado de excepción, la prolongación, no fue consultada con nadie. El pase de movilidad no fue consultada con nadie. Son las decisiones que han sido como los puntos de inflexión en el manejo de esta pandemia, y no han sido consultadas con el Consejo de Expertos, ni con el Consejo Asesor COVID, ni con nadie. Entonces, en eso nos preocupa, porque vemos un gobierno muy encerrado en sus decisiones. Y lo tercero que es prioritario, que también lo hemos hablado mucho en esta conversación, tiene que ver con cómo vamos a apoyar a los trabajadores de la salud, en particular respecto a la salud mental. Si es que no hacemos eso, si es que no hay un programa agresivo que ponga recursos, donde hayan especialistas en todos los centros de salud del país, los trabajadores, hay un momento en que se van a quiebrar. Yo no quiero ser catastrofista, pero eso es lo que estoy viendo cuando asisto a los consultorios, a los SAR, a los hospitales. Trabajadores que están al límite, los he visto quebrarse enfrente mío, describiéndome las situaciones que han visto. Entonces, al menos ahí hay tres temas, además del tema de la trazabilidad, además del tema de la transparencia, muchos otros, pero
yo creo que esos tres al menos no van a faltar de la conversación y van a ser prioritarios. Diputado, precisamente por eso le quería preguntar, porque usted hablaba de esta estrategia que muchas veces no ha sido consultada con distintos grupos de interés, como usted plantea. ¿Qué ha pasado? Porque claro, cuando se votó la extensión del estado de excepción, se dijo que se iba a dar a conocer un nuevo plan paso a paso, del que todavía no tenemos información. ¿Se ha socializado algo de eso con ustedes, con usted precisamente, que es el presidente de la Comisión de Salud, por ejemplo? ¿Ha habido conversaciones para saber de qué se va a tratar este nuevo plan paso a paso? Porque se habló de extender el toque de queda, algunos pidieron abrir las fronteras. ¿Se ha sabido algo? ¿Han tenido conversaciones? Nada. ¿Han sido escuchados? Nada. No, nosotros estamos a ciegas y no se trata de nosotros. Yo creo que los miembros de las comisiones de salud de la Cámara y el Senado podríamos aportar porque estamos en contacto permanente con distintos actores del mundo de la salud y también porque estamos viendo en el territorio la realidad de los hospitales y de la atención primaria. Pero lo que queda al final es esta incerteza que no le hace bien a la estrategia. La estrategia no es una bala de plata, no es que uno diga, no, esto es lo que hay que hacer, no, era él, no. Efectivamente tiene que ser la comunión de distintas opiniones y al final manda el ministro y el presidente. Pero cuando se generan estas expectativas que después terminan dilatándose, que no se informan, escucha, eso le hace mucho daño a la autoridad del mismo ministro. Y por eso es que lo que hacemos, nosotros estamos apoyando la propuesta que en parte ha hecho el Colegio Médico, donde define una estrategia de gobernanza a distintos niveles, donde al final a lo que llegamos es a tener una política de Estado, donde el Estado somos todos, el Estado son ustedes, los medios de comunicación, son los partidos, el Parlamento, la comunidad científica, los trabajadores de la salud, el gobierno, donde el Estado se hace cargo y enfrenta de manera conjunta el COVID y no una política de gobierno, donde efectivamente lo que hemos visto es que se encierran en sus propias verdades y cuando llega la crítica de los medios, de los parlamentarios, se entienden como ataques personales. Eso hay que dejarlo atrás y esperamos poder avanzar a una nueva manera de enfrentar esta pandemia. Vamos a estar atentos entonces ahí, diputado, a ver lo que pasa el 20 de julio y ver también si tenemos novedades de todo esto que estamos conversando antes de esa fecha. Muy buenos días y muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días y por favor vacúnense quienes aún no lo han hecho. Cuídense. Nos vemos.